Doctor Walter Martín y doctora Daniela Creus atienden en Obligado y Salta, planta alta. El contacto es el 3329 53 65 97. ¿Qué tal? Buenos días, aquí como cada miércoles junto a ustedes para reflexionar acerca de las cuestiones legales, las cuestiones del derecho que hacen a nuestra vida cotidiana. Y el miércoles pasado habíamos comenzado a hablar y dijimos que íbamos a seguir con esto del análisis del mercado laboral en la Argentina y particularmente en nuestra ciudad. Dijimos también que la reforma laboral que traía como promesa mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras no lo había hecho y por lejos está más que demostrado que en realidad ha empeorado las condiciones de trabajo a lo largo y ancho del país. También dijimos, y fue refrendado en algunas notas periodísticas esta semana, que en nuestra ciudad hay un goteo de despidos de alrededor de 80 a 100 trabajadores o trabajadoras mensuales en la última época, en los últimos meses. Y esto preocupa y mucho porque de ello viven precisamente todas esas familias y muchos de los que prestan servicios y productos en el mercado local. Así que toda la economía se resiente cuando un trabajador pierde su trabajo, además de su propia condición de trabajador y de su familia, de su entorno, por supuesto. Siguiendo con el tema del mercado laboral, se han conocido algunos índices también a nivel nacional de la economía, del INDEC, que está dando los primeros informes del primer trimestre del 2026, y hemos observado en algunas notas también, en algunos informes especializados en economía, que se ha acuñado otra forma de mencionar al salario. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de la reforma laboral hablamos del salario dinámico, que era esa facultad que tiene el empleador de poder variar el salario de acuerdo a la productividad del trabajador. Entonces, ahí comenzamos a ver que hay otras formas de entender lo que es el ingreso o el salario de un trabajador o de una trabajadora. Pues bien, esta semana nos despachamos con otro nombre que se le atribuye al salario, que tiene que ver con la capacidad de compra y de consumo que queda luego de ser efectuados los gastos fijos, que es el salario disponible o el ingreso disponible. ¿Por qué hacemos la diferencia entre salario e ingreso? Bueno, simplemente porque el salario es un sueldo y supone aquel que está trabajando en relación de dependencia, ya sea en blanco o sin registrar, pero que tiene un sueldo permanente, un sueldo fijo, y que ese sueldo va aumentando conforme a las condiciones que ponen. En las paritarias, por un lado, si está regularizado ese trabajo y está dentro de las ramas sindicales que afecten o que cubran, mejor dicho, su actividad, o si el salario negro se sabe que está muy desprotegido en cuanto a cómo evoluciona ese salario. Pero bueno, más allá del que tiene un trabajo en blanco o en negro, es decir, y que tiene un salario determinado por una relación de dependencia, también están los ingresos de las familias que no siempre tiene que ver con un sueldo, que son trabajos independientes, que son changas en muchas oportunidades, o distintos trabajos que van haciendo o que van colaborando los integrantes de la familia para juntar un ingreso. Entonces, volviendo al objeto de la columna de hoy, vamos a hablar de esto que se ha conocido como el ingreso o el salario disponible, que significa ni más ni menos que aquel ingreso, esa parte de la economía familiar que queda disponible después de deducidos los gastos fijos, los gastos corrientes. Y ahí tenemos el alquiler, los servicios, luz, gas, transporte, aquel que paga alguna cuota de alguna escuela, es decir, todos los gastos fijos que tenemos sí o sí cada mes para enfrentar. Luego de eso queda la posibilidad recién de consumir bienes y servicios. Entonces, cuando la economía vemos que ha tenido un pequeño repunte y se habla que el salario también lo ha tenido en términos reales, cuando hablamos de salarios disponibles, si le restamos los ingresos fijos que tienen la mayoría de las familias argentinas, nos damos cuenta que ese salario disponible para el consumo es cada vez menor y por eso se entienden que hayan
consumo de los productos masivos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el trabajo cada vez rinde menos frutos y que las familias se ven afectadas gravemente para sostener su estándar de vida, esto es en las condiciones de alimentación, de vestimenta, de salud, de transporte y educación, básicamente. Entonces, cuando vemos con grandilocuencia aquellos titulares que dicen que la economía está creciendo, deduciendo, o mejor dicho, analizando en forma pormenorizada, esos números, nos damos cuenta que en realidad los trabajadores y las trabajadoras argentinas cada vez les alcanza menos el salario o el ingreso del que cuentan. Esto es casi una verdad palpable, que no necesariamente necesitamos de los datos estadísticos, pero que en definitiva esos datos nos sirven para reafirmar esto que sentimos, que palpamos, que vemos a diario en nuestra vida cotidiana y de nuestro entorno. Entonces, para terminar con esto, una breve síntesis de estas estadísticas que está dando el INDEC respecto del primer trimestre de este año, que dice que los datos oficiales que muestra el INDEC marca que el consumo privado registró una expansión de 2,7% en términos interanuales durante el primer trimestre del 2026. Es decir, que el consumo aumentó. Esto diría, bueno, va en contramano de lo que está diciendo. En definitiva, lo que hace el INDEC es medir la totalidad del consumo, es decir, aquellos gastos fijos más los gastos variables que tiene una familia. Y esto aumentó, pero al ser muchos más importantes y determinantes los gastos fijos en el total, sobre el total del ingreso, lo que cae es el consumo de alimentos, de vestimenta, de productos de higiene, es decir, y de salud, porque cada vez son menos las familias que tienen cobertura de salud. Con lo cual, leyendo bien estas estadísticas, nos damos cuenta que además de la reforma laboral no haber traído ninguna solución a los y las trabajadoras, nos damos cuenta que hay un modelo imperante que atenta contra el mercado laboral, porque perdemos trabajo permanentemente, como en el caso de San Pedro, a razón de 80, 100 por mes, y además los que estamos trabajando cada vez nos rinde menos el dinero, porque el ingreso o el salario disponible cada vez queda relegado después de deducidos los gastos corrientes, los gastos fijos, los famosos gastos fijos que tanto nos angustian a todas las familias en todas partes. Entonces, quería reflejar esto, quería nuevamente poner sobre la mesa que cuando hablamos de derecho, para hablar de derechos y de leyes laborales, primero tenemos que ver la realidad, qué es lo que está pasando, y no hay peor flexibilización que la desocupación y la caída del ingreso o el salario disponible, para que eso condicione a los futuros trabajadores y trabajadoras a la hora de salir a buscar empleo y que cada vez lamentablemente aceptan condiciones más desfavorables. Hasta aquí entonces esta reseña que mezcla por un lado la economía, el mercado laboral, las condiciones de trabajo en esta Argentina y en este San Pedro de la actualidad. Será hasta el próximo miércoles, como cada semana, para seguir reflexionando acerca de estos temas que antes incluso de hablar de derechos y de cómo enfrentar algunas situaciones jurídicas particulares, tenemos que analizar. Será entonces hasta el próximo miércoles. Doctor Walter Martín y doctora Daniela Creus, en Obligado y Salta Planta Alta, teléfono 3329 5365 97.